Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Les comento sobre esta clase de matemáticas entretenida. Espero que presten mucha atención, tomen los apuntes que sean necesarios, pero considere que este material se va a subir a la plataforma del instituto, ¿ya? Así que lo importante es que usted tome mucha atención y trate de responder a las preguntas y resolver las actividades propuestas en la presentación. ¿Ya? Vamos a comenzar mencionando el objetivo de la clase, que dice así. Van a identificar los números de acuerdo a sus características en números naturales y números enteros. Van a representar números enteros de manera concreta, dándole significados a los símbolos positivo y negativo según el contexto. Van a representar los números enteros en la recta numérica, los van a comparar. ¿Qué quiere decir comparar? Viendo cuál es mayor, cuál es menor. Comprenden y determinan el inverso aditivo de un número y asimismo el valor absoluto. ¿Ya? Vamos a comenzar recordando los conjuntos numéricos ya conocidos. El primer conjunto es el conjunto de los números naturales, que se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. Este conjunto se denota por la letra n, ¿ya? Ahí está el conjunto de los números naturales. Si usted se da cuenta, es un conjunto infinito que consta solamente de números positivos y su primer elemento es el número 1. ¿Ya? Ahí vemos el conjunto de los números naturales en la recta numérica. ¿Ya? Luego, en la vida cotidiana, se necesitó expresar con cifras cuando no había nada. Cuando no teníamos nada, entonces en ese instante fue cuando apareció el 0, formando un nuevo conjunto llamado el conjunto de los números cardinales, ¿ya? El conjunto de los números cardinales es una extensión de los números naturales, que quiere decir que el conjunto de los números cardinales, que se denota por esta n sub 0, es la unión de los naturales con el 0, ¿ya? Ese es el conjunto de los números cardinales. También es infinito, es la unión de los naturales con el 0, ¿ya? Sin embargo, en nuestra vida cotidiana se presentan situaciones que no pueden ser representadas en los conjuntos que ya mencionamos. Por lo tanto, se crea un nuevo conjunto llamado el conjunto de los números enteros, ¿ya? El conjunto de los números enteros se denota por la letra Z, ¿ya? Así es una Z de esa forma. ¿Ya? El conjunto de los números enteros está formado por los números enteros positivos, que vienen a ser los números naturales, el 0 y los enteros negativos. ¿Ya? Acá vemos el conjunto de los números enteros, en donde claramente se ven los números naturales acá, que son los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. ¿Ya? Algo que tienen que considerar es que cuando trabajo con números positivos, pueden ser antecedidos por un signo positivo, como también usted puede omitir colocar el signo positivo antecediendo al número, ¿ya? Mientras que los números negativos siempre son antecedidos por el signo negativo, ¿se entiende? Los números positivos representan cantidades mayores que 0, en cambio los números negativos representan cantidades menores que 0. En el conjunto de los números enteros podemos representar diferentes situaciones, como por ejemplo, expresar temperaturas bajo 0, ¿ya? Cosa que anteriormente no se podía representar con los conjuntos cardinal, de los números cardinales o los números naturales, porque no había números negativos. Es por ese motivo que se hizo una extensión enorme, incluyendo ahora los números
negativos, ¿ya? Se trata del conjunto de los números enteros, ¿cierto? Los números enteros, recuerden que son los positivos, los negativos y el cero, ¿ya? También podemos expresar alturas y profundidades de la Tierra. Ve que ahora en las profundidades estamos trabajando con números negativos, no tenemos problema, ¿ve? Profundidades bajo el nivel del mar. También trabajamos con números negativos. Por ejemplo, yo puedo decir acá que este buzo anda buceando a 1 metro bajo el nivel del mar. Entonces acá, -1, ¿ya? Cuando se tiene deudas de dinero, trabajamos con cifras negativas, ¿ya? De ahí se ve esta persona arrancando de la deuda que tiene en su tarjeta bancaria. Ya, entonces, ahora vamos a hacer esta pequeña actividad que consiste en expresar las siguientes situaciones mediante números enteros. ¿Ya? Dice la número A, o sea, la letra A, perdón. 18 grados sobre 0. ¿Cómo represento esa situación? Utilizando los números enteros, como 18 positivo. Dijimos que los números positivos no necesariamente van a ser antecedidos por el signo positivo, ¿cierto? Uno inmediatamente asume que eso es un 18 positivo, ¿ya? Ahora la letra B dice 300 años antes de Cristo. Como dice antes de Cristo, y Cristo nació en el año 0, inmediatamente yo represento esa situación con un -300. Ya recuerden que los números negativos sí o sí tienen que llevar el negativo antecediendo al número, ¿ya? Ahora vamos con la siguiente, la C, 100 metros bajo el nivel del mar. Como dice bajo el nivel del mar, estamos trabajando con un número negativo, o sea, -100. En la D tengo una deuda de 15.000. Como es una deuda, estoy trabajando con números negativos, ¿cierto? En la E dice 6.000 metros de altura. De altura. Por lo tanto, viene a ser un número positivo, ¿cierto? 6.000 positivo. 24 grados bajo cero, por lo tanto es -24. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, considerando los conjuntos ya mencionados, que son los naturales, los cardinales y los enteros, vamos a graficarlos en un diagrama de conjuntos. Inicialmente teníamos al conjunto de los naturales. Recuerden que su primer elemento es el 1, es un conjunto infinito, y tiene solamente enteros positivos, números positivos, ¿cierto? Ahí tengo algunos de sus elementos, que son el 1, el 2, el 3, son infinitos. Luego de eso, se extendió el conjunto de los naturales a los cardinales, en donde se agrega el 0. Después, por lo que conversamos, que había situaciones que no tenían solución en estos dos conjuntos, por lo tanto se creó un conjunto mucho más grande, el conjunto de los números enteros, en donde abarca a los números positivos, el 0 y los negativos. Ahí están los negativos que también son infinitos, ¿cierto? Entonces, observando este diagrama de conjuntos, yo puedo concluir que el conjunto de los números naturales, que es este de color celeste, está contenido en el conjunto de los cardinales, ¿cierto? ¿Qué significa que esté contenido? Que todos sus elementos pertenecen al conjunto de los cardinales, ¿ya? Está claro porque, mire, dentro del conjunto de los cardinales está el conjunto de los naturales. Podemos decir también que el conjunto de los cardinales está contenido en el conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir? Que todos sus elementos pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Ya? ¿Se ve claro? Mire, todo el conjunto de los cardinales está dentro del conjunto de los números enteros, ¿cierto?
este símbolo de contención también significa que son subconjuntos. Yo puedo decir que los naturales son es un subconjunto de los cardinales. Puedo decir que los cardinales es un subconjunto de los enteros. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos referimos a que un elemento pertenece a un conjunto, utilizamos el símbolo E de pertenece. En cambio, si el elemento no pertenece a un conjunto, utilizamos el símbolo E, pero con una línea encima. ¿Ya? Ahora vamos a completar con pertenece o con no pertenece según corresponda. Usted me puede decir en la letra A si el -1 pertenece o no pertenece a los naturales. Recuerde que los naturales son números positivos en donde su primer elemento es el 1. ¿Pertenece? No pertenece, ¿cierto? Ahora pasemos a la B. 7, ¿pertenece o no pertenece a los números enteros? Claro que pertenece, porque recuerde que los números enteros son los números positivos, los negativos y el 0. Entonces estamos bien. Ahora, en la C. 5 pertenece a los naturales, ¿cierto? Claramente que sí, porque los naturales son los números positivos, en donde su primer elemento es el 1. La D. ¿0 pertenece a los naturales? No, ¿cierto? Porque los naturales tienen como primer elemento al 1, así que no pertenece. Ahora la E. -12. ¿Pertenece a los números enteros? Claro que sí, porque es un número negativo. Entonces acá no tiene problema. La F. -8. ¿Pertenece a los naturales? No, ¿cierto? No pertenece porque es un número negativo. ¿El 0 pertenece a los cardinales? Claro que sí. -54 ¿pertenece a los enteros? Sí, pertenece. ¿Ya? Ahora vamos a ver la contención de conjuntos. Ahora solamente estamos trabajando con conjuntos, no con un elemento en particular, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que un conjunto A es subconjunto de un conjunto B, eso quiere decir que todos sus elementos pertenecen al conjunto B, ¿ya? También se dice que A está contenido en B, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de que un elemento es subconjunto de otro es porque cuando hablamos que un conjunto es subconjunto de otro, es porque ese conjunto está contenido dentro del otro, ¿ya? Cuando nos referimos a que un conjunto está contenido en otro conjunto, se usa este símbolo, que es como una C de contención. En cambio, cuando un conjunto no está contenido en otro, se usa esa C, pero con una línea encima, una slash, ya de no contención. Entonces ahora yo les pregunto, los números naturales, el conjunto de los números naturales, ¿está contenido en los números enteros? ¿Todos los elementos de los naturales están contenidos en el conjunto de los números enteros? Sí, ¿cierto? Ahora vamos con la B. ¿Los números enteros están contenidos en los naturales? No. ¿Por qué no? Porque los números enteros tienen números negativos y tienen al 0. Y ya esos elementos no pertenecen a los naturales. Vamos con la C. ¿Los cardinales están contenidos en los naturales? Recuerden que un conjunto está contenido en otro cuando todos sus elementos pertenecen al conjunto, en este caso, de los naturales. Acá el que me falla es el 0. El 0 no está en los naturales, así que no puedo decir que todo el conjunto está contenido, así que no está contenido. La E.
¿Los naturales están contenidos en los cardinales? ¿Todos los elementos de los naturales están dentro de los cardinales? Claro que sí, sí están contenidos. Ahora la F. ¿Los cardinales están contenidos en los números enteros? Sí. La G. ¿Los números enteros están contenidos en los números cardinales? No, porque los números cardinales no tienen números negativos. En cambio, los números enteros sí. Así que no está contenido. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo es la representación de los números enteros en la recta numérica. Ahí tengo mi recta numérica. Como usted se puede dar cuenta, en mi recta numérica, lo primero que se ubica, que yo voy a tratar de ubicar, es el 0 en la mitad de la recta, ¿ya? Al lado derecho voy a ubicar, este es el lado derecho, voy a ubicar los números positivos, los enteros positivos, y al lado izquierdo voy a ubicar a los enteros negativos, ¿ya? Jóvenes, es importante que cuando usted grafique una recta numérica, que cada segmento tenga igual medida. ¿Ya? A estos segmentos que estoy marcando ahora se les llama unidades. ¿Ya? Ya. A ver, jóvenes, hay algo que deben considerar, muy importante, que se trata de que uno ajusta las rectas numéricas, las gradúa, depende de los números con los cuales estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, ubiquen el número 100 en la recta numérica, ¿cómo usted lo va a ubicar en esta recta que acabo de dibujar acá? No le alcanza. Es muy grande el número 100 para ubicarlo ahí, entonces usted la ajusta, le hace un ajuste, ¿qué quiere decir eso? Que gradúa la recta dependiendo de los números que se solicitan, que le solicitan que usted tiene que anotar en la recta, que graficar. Por lo tanto, ahí depende. Por ejemplo, usted puede graduar las rectas de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100, ¿ya? Acá tengo un ejemplo. ¿Qué pasa si queremos ubicar los números 100, 300, 200, 200 negativo, 500 negativo en la recta numérica? Lo más útil sería graduarla de 100 en 100, ¿ya? Ahí tengo mi recta. Dijimos que lo primero que vamos a anotar es el 0, ¿ya? Entonces yo tomo una decisión, la voy a graduar de 100 en 100. Recuerden que la distancia acá de los segmentos debe ser la misma, ¿ya? Todos los segmentos de igual medida. Entonces mi primer numerito que voy a anotar va a ser el 100. Luego voy a ubicar el menos, o sea, el 300. Ahora el menos 200 y el menos 500. ¿Por qué no anoté los otros? Porque no me los pedían. Pero si usted quiere los anoto para no equivocarnos acá y tener más claridad. Acá tengo el 200, 400, el 500. ¿Ve que va de 100 en 100? Acá, jóvenes, a medida que me voy alejando del 0, los números van a ser más pequeños, ya hacia la izquierda, fíjese. Yo acá tengo el 0, acá viene el menos 100. Para usted graficar la recta, fíjese que acá el 100 se refleja opuesto al 0, pero con distintos signos, ¿cierto? Acá tengo el 200, entonces acá va el 200 negativo, acá va el 300, entonces acá va el 300 negativo. Acá tengo el menos 400 negativo, ¿ya? Ya. Orden y comparación en los números enteros. La representación en la recta numérica nos sirve para comparar números. Dijimos que vamos a comparar para ver quién es mayor y quién es menor, ¿ya? En la recta numérica, al comparar dos números, siempre es mayor aquel que se encuentra a la derecha del otro, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo el número menos 1 y el menos 4.
¿Ya? Por lo tanto, ¿quién es mayor? El que está a la derecha, que es el -1, ¿cierto? Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente manera. -1 es mayor que -4 o -4 es menor que -1. ¿Ya? Generalmente lo que les complica es este símbolo que se utiliza. Pero no se compliquen. Mire, yo les hice un ejemplo acá con un anciano y un niño, en donde explico que ese símbolo tiene una abertura, ¿ya? La abertura siempre va a ir dirigida hacia el mayor. Y el ladito más cerrado del símbolo va a ir dirigido hacia el menor. ¿Se entiende? Entonces, acá fíjese, -4 es menor que -1, dice. Porque el lado cerrado del símbolo va hacia el menor y el ladito más abierto hacia el mayor. Y el mayor, recuerde que es el que se ubica al lado derecho del número. ¿Ya? Fíjese, acá tengo un ejemplo 2. Lo puse en colores. Vamos a comparar primero los de color azul. Tengo el -3 y el -1. ¿Quién va a ser el mayor? El que se encuentra al lado derecho, ¿cierto? ¿Quién está al lado derecho? El -1. Por lo tanto, yo puedo decir que -3 es menor que -1, o también puedo decir que -1 es mayor que -3, ¿ya? Acá, -5 y 3, ¿quién es mayor? El 3, ¿cierto? Porque el 3 se encuentra al lado derecho del -5. Por lo tanto, yo acá digo que -5 es menor que 3, o también puedo decir que 3 es mayor que 5. Acá 3 es mayor que -5. ¿Ya? Ya. En base a lo siguiente, vamos a hacer la siguiente actividad, en donde se le solicita que usted complete con el signo mayor o menor según corresponda. Acá les coloqué la ayudita, acá, este anciano con el niñito al lado, para que recuerden cómo utilizar el símbolo mayor o menor, ¿ya? Acá en la primera, tengo -3 y quiero saber si es menor o mayor que 6. ¿Quién se ubica al lado derecho al comparar ambos números? El 6, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que el 6 es mayor que -3, ¿ya? Acá, en la siguiente, dice -7 y -1. ¿Quién es mayor? Puede que ahí se confundan un poquito. Vamos a graficar la recta. Acá le voy a poner el 0. Acá el -1, -2, -3, -4, -5, -6. Y -7. Ahí. Me quedó media complicada la recta. Ahí. ¿Ya? Entonces, fíjese. ¿Quién está al lado derecho? Entre el -1 y el -7. ¿Quién está al lado derecho? El -1, ¿cierto? Entonces quiere decir que el -1 es mayor que el -7. Jóvenes, los números negativos, cuando usted compare números negativos, los que más se acerquen a 0 son los mayores. Eso es siempre, ¿ya? Acá, entre -2 y -5, ¿quién está más cercano a 0? Entre -2 y -5, el que está más cercano a 0 y también se encuentra al lado derecho del otro es el -2, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que ese es mayor. ¿Ya? Acá, entre el 9 y el 23. ¿Quién es mayor? Claramente es el 23, ¿cierto? Ahí, 23. Entre el -19 y el -4, fíjese, aquí está el -4 y el -19 está por allá.
entonces al lado derecho se ubica el menos 4, ese es mayor. Acá, entre el menos 6 y el menos 7, fíjese, ¿quién está al lado derecho? El menos 6, por lo tanto ese es mayor que el menos 7. Fíjese aquí en la G, bien, a todas esas ya las hemos resuelto. En la G le pide comparar el 0 con el menos 7. El 0, jóvenes, siempre va a ser mayor que cualquier número negativo, siempre, ¿ya? Fíjese acá, y acá un número positivo siempre va a ser mayor que 0. Les comento, el 0 no es neutro, no es positivo ni negativo, ¿ya? Acá en la I, menos 5 y 13. ¿Quién es mayor? 13, ¿ya? Y ahí estamos corroborando que efectivamente era así, ¿ya? Ahí están las respuestas. Ahora, un concepto que ustedes tienen que conocer y comprender es el inverso aditivo de un número. También se le llama opuesto del número. ¿Por qué se le llama opuesto? Porque al observar la recta numérica, todo número tiene su opuesto, pero su opuesto respecto al 0, ¿ya? Mire, fíjese, acá yo tengo el número 2 negativo, su inverso aditivo es 2 positivo. O si quiero saber el inverso aditivo de 2, el inverso aditivo de 2 es lo mismo que usted determine el opuesto de 2, pero con respecto a 0. Entonces, el inverso aditivo de 2 es menos 2. Acá, si le pido que determine el inverso aditivo de menos 3, acá, menos 3, su inverso aditivo es 3, ¿cierto? Fíjese que el inverso aditivo de un número, lo único que cambia al número es en su signo, ¿ya? Nada más. Por lo tanto, si yo le digo acá en esta actividad, determine los inversos aditivos de los siguientes números. Menos 9, ¿cuál es su inverso aditivo? Ya, mire, recordemos acá. Recuerden que el inverso aditivo de un número es el opuesto del número, pero con respecto a 0. Ya, aquí yo voy a dibujar que está el menos 9. Entonces su inverso aditivo está acá. Es el opuesto con respecto a 0. El inverso aditivo de menos 9 entonces es 9. ¿Ya? Lo mismo con el 7. ¿Cuál es el inverso aditivo de 7? Menos 7, ¿cierto? Ya, la A y la B las hemos hecho. Ahora vamos con la C. Menos 5, su inverso aditivo es 5. El inverso aditivo de 32 es menos 32. El inverso aditivo de menos 25 es 25. ¿Ya? Fíjese que en el inverso aditivo lo único que cambia es el signo. ¿Ya? Nada más. Porque un inverso aditivo quiere decir que se está determinando el opuesto del número respecto a 0. Nada más. Ya ahí está la respuesta, lo que estábamos haciendo. Otro de los conceptos que vamos a estudiar es el concepto de valor absoluto, ¿ya? El valor absoluto corresponde a la distancia de un número con respecto a 0, ¿ya? Jóvenes, cuando yo hablo de distancia, usted tiene que recordar y comprender que la distancia jamás va a ser negativa. Una distancia siempre va a ser positiva o 0, ¿ya? ¿Cuándo va a ser 0? Cuando no hay distancia que determinar, ¿ya? Por lo tanto, el valor absoluto de un número lo que determina es la distancia del número con respecto a 0, ¿ya? Por ejemplo, mire, acá yo tengo este dibujito en donde se muestra el valor absoluto de menos 5, ¿ya? Joven, el valor absoluto se representa con estas dos barritas.
cada una al costado del número, ¿ya? El valor absoluto de menos 5. Determina la distancia del menos 5 hasta 0. Recuerden que las distancias nunca van a ser negativas. Así que, ¿cuántas unidades tengo desde el menos 5 al 0? 5. 5 unidades, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Quiere determinar el valor absoluto de 5. ¿Qué distancia tengo del 5 al 0? 5, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto jamás va a ser un número negativo. Lo que hace es determinar la distancia que hay desde el número hasta 0. ¿Ya? Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a determinar el valor absoluto de los siguientes números. ¿Ya? Valor absoluto de menos 9. ¿Qué distancia hay desde el menos 9 hasta el 0? ¿Cuántas unidades yo tengo? 9, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto de menos 9 es 9. Jóvenes, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo o 0. ¿Ya? En este caso es positivo 9. Acá el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de menos 12 es 12. El valor absoluto de 0 es 0. ¿Qué distancia hay del 0 al 0? 0 distancia, ¿cierto? Porque estamos ahí mismo. Acá el valor absoluto de menos 23 es 23. El valor absoluto de 26 es 26. Y el valor absoluto de menos 7 es 7. ¿Ya? Eso, jóvenes. Con esto que acabo de explicar, usted debiera poder resolver la guía, ¿ya? La guía de ejercicios que vamos a subir a la plataforma del instituto. Cualquier duda, usted sabe que puede consultar por vía Instagram, correo electrónico, ¿ya? Acá están las direcciones donde usted puede enviar el material. De hecho, la guía la tiene que enviar acá, al correo 7matemática@imaritimo.cl, y las consultas las puede realizar al Instagram 7matemática y marítimo. Las consultas aparte también se pueden consultar por correo, jóvenes, así que no hay problema. Espero que estén muy bien, estudien, anoten la materia, recuerden que esta es la clase, usted tiene que tomar todos los apuntes necesarios en su cuaderno, luego de estudiar, realiza la guía y hace las preguntas respectivas, ¿ya? Mucho éxito, estamos en contacto. Cuídense mucho.